Si les parece, arrancamos sin muchos preludios que ya nos conocemos todos. Hay 60 participantes en la sala, 130 inscriptos, Carlos, que se irán sumando. Cuando te parezca, Bueno, arrancamos. muy bien, comenzamos. Buenas tardes a todos. Siempre, habitualmente, lo que hacemos en estas reuniones a lo largo del año es lo que en economía llamamos análisis de coyuntura. Lo que en realidad vamos a hacer hoy excede un poco eso, no tanto, porque es mostrar lo que llamamos proyecciones para el próximo año. Siempre que llegamos a diciembre, hacemos al final un trabajo, parte del cual lo vamos a mostrar acá, donde revisamos lo que opinan la mayor parte de las consultoras en la Argentina en relación a lo que va a pasar con el dólar, con la inflación, con el tipo de cambio, etcétera. Y emitimos un informe final a fin de año que ustedes van a recibir, los socios de la Mutual seguramente van a recibir en la última semana de este año, donde ponemos todo lo que hemos recogido de las opiniones de las principales consultoras con respecto a las variables económicas y damos, por supuesto, también nuestra opinión. Pero la idea es que ustedes tengan un abanico donde vean todas las opiniones que están dando vuelta, las de Orlando Ferrer, la de Melconian, la de Broda, etcétera, etcétera, y puedan entonces tener ese abanico de opciones de todo lo que se está diciendo, más allá de las opiniones nuestras, particularmente de nuestra consultora. Así que lo que vamos a hacer ahora es estas proyecciones. Vamos a plantear cuáles son las proyecciones que tenemos para la economía mundial y para la economía argentina y los mercados agropecuarios, mirando a todo el año que viene. Por lo tanto, no vamos a discutir tanto la posición de la posición soja ahora con respecto a 2 meses, porque ya lo hemos estado haciendo a lo largo de estos meses, sino que lo que vamos a hacer es una visión un poquito más amplia de cómo estamos mirando el escenario macroeconómico y los negocios del sector agropecuario ya a lo largo de todo el 2021. Vamos a empezar, como siempre hacemos, por supuesto, mirando lo internacional, donde vamos a repetir una serie de cosas que hemos venido charlando, pero donde vamos a transmitir, por supuesto, el resumen de esta visión que tenemos de cara al próximo año. Vamos para eso a mostrar este gráfico que es el que siempre mostramos, que es el famoso índice CRB, que mide el comportamiento de los principales commodities a nivel internacional. Los 25 commodities más importantes que Carlos, cotizan, ¿sí? perdón, lo más cerquita del mic que puedas, porque nos reclaman un poquito más de volumen. Así que Más volumen. tú, A ver si, bueno, se escucha mejor acá, ¿sí? simplemente que lo mantengas cerquita y bueno, está bien. Yo creo que Más que esto imposible, sí. dale. Bueno, bien, este gráfico entonces muestra el desempeño de los commodities a nivel internacional. Repetimos lo que hemos charlado tantas veces, ¿no es cierto? Los precios mostraron una fuerte caída al comienzo de la pandemia, alcanzaron un piso entre abril y mayo, y luego empezó un proceso de recuperación que es el que persiste hasta el presente, para todos los commodities en líneas generales, más allá de alguna cuestión particular. Las cuestiones particulares tienen su condimento para cada producto, como el tema del clima, por ejemplo, ¿no es cierto? Y este es el gráfico de la soja en Chicago, y este es el gráfico del maíz en Chicago, y este es el precio del aceite de girasol, que está beneficiando una parte importante del sur de la provincia de Buenos Aires y tantos productores en La Pampa, ¿no es cierto? Y si en realidad nos tomáramos el trabajo de mostrar cebada, de mostrar sorgo, de mostrar todos los productos, todos mostrarían más o menos la misma tendencia. ¿Cuál es la lectura que en general existe trasladada al año que viene? Es en realidad la que hemos charlado con ustedes en reuniones anteriores. La visión de que, llamémoslo así, vacunación masiva mediante en todo el mundo, que en Europa ya está empezando, estamos diciendo que la economía mundial va saliendo de la pandemia el próximo año, que vemos al sudeste asiático cada vez más fortalecido en términos de demanda de materias primas, y que por lo tanto el horizonte del próximo año es un horizonte en el cual los precios de los commodities van a continuar en un recorrido positivo. Los precios no suben hasta el cielo, obviamente. Esto no quiere decir que los precios van a seguir subiendo indefinidamente. No, no es así.
Lo que decimos es que el recorrido es un recorrido positivo de cara al próximo año, que está planteado desde la visión de una demanda internacional que sigue moviéndose de manera positiva, pero también del comportamiento del sistema financiero y del mercado de capitales. Como decimos, tasas de interés cercanas a cero, altísima liquidez internacional y un dólar debilitándose frente al resto de las monedas del mundo, debilitándose frente al yen, frente al yuan, frente al euro, frente a la libra esterlina, hasta frente al real brasilero, lo hemos visto debilitándose al dólar. Eso no significa que se debilita frente al peso argentino, como hemos dicho, ni frente a la moneda de Tanzania, pero sí frente a las principales monedas del mundo, y esto hace un rol, digamos, también que beneficia el precio de los commodities a nivel internacional. Esto no es una opinión particularmente mía. Cualquiera de ustedes que está siguiendo los análisis a nivel internacional sabrá que esta es la visión generalizada que existe entre los distintos consultores con respecto a lo que va a pasar con los precios de los commodities en el mundo el año que viene. Un escenario positivo. Por supuesto que en el cortísimo plazo se trata de mercados que son volátiles por naturaleza. Y decíamos hace un rato, los precios no van a subir hasta el cielo. No lo van a hacer. Hay dos factores para ello. Un primer factor es que los chinos, que son una parte sustancial de la demanda mundial, no están dispuestos a pagar cualquier cosa. Y tienen toda una capacidad estratégica para evitar que los precios suban indefinidamente y la van a poner en práctica si lo consideran necesario. Y lo segundo también es el hecho de que los fondos comunes de inversión, que son una pieza complementaria del comportamiento de los mercados de commodities a nivel mundial, están muy sobrecomprados en este momento, en posiciones muy compradas. Y eso en algún punto expresa un cambio de posición que va a generar algún reajuste. De hecho, si miramos el precio de la soja en Chicago, vemos obviamente que ha habido un proceso de recomposición en estas últimas semanas que tiene que ver, por supuesto, con las lecturas que hemos expresado recientemente. Más allá de esta visión, que obviamente es positiva para los mercados de materias primas a nivel mundial, repetimos algo que hemos dicho en otro momento, ¿no es cierto? Y lo hemos dicho al comienzo de este año también, y lo volvemos a repetir ahora porque sirve para una visión del año que viene. La economía mundial va a ir saliendo de la pandemia, ya lo está haciendo, vacunas mediantes, la pandemia irá quedando atrás, pero decimos, mirado de cara al año que viene, vemos a un sudeste de Asia fortalecido, fortaleciendo su rol como la región más dinámica del mundo, y por supuesto esto es un contexto que hace falta mirar, porque a su vez Europa y Estados Unidos van a reaccionar con prácticas cada vez más proteccionistas. Y mirado desde la Argentina, esto expresa oportunidades y amenazas en términos de negocios para mirar desde el punto de vista estratégico, porque por supuesto la mayor parte de la producción de materias primas de la Argentina se destina al sudeste asiático. Y ese rol se va a fortalecer probablemente en los próximos años y es una lectura que corresponde mirar atentamente desde nuestras estructuras productivas. Pero dejemos esto un instante, la cuestión internacional, y vamos a empezar a mirarnos desde la Argentina bajo esta lógica, ¿no es cierto? La lógica de una economía mundial que va mejorando, que va saliendo progresivamente del peor colapso que haya vivido a lo largo de 80 años. Y esa es una lectura positiva, por supuesto, de cara al año próximo. Y acá repetimos nuestra visión con respecto al año que viene, donde vemos un rebote positivo de la economía argentina en torno a los 5 puntos. Esto expresa una variación interanual, ya lo hemos dicho más de una vez, y después de una caída de 3 años consecutivos en términos de recesión, que es lo que ustedes ven en la imagen, es obvio pensar que hay un rebote positivo. Y acá vamos a los pronósticos que hemos ido recogiendo, fíjense. Estas son las opiniones que hemos sacado de otros consultores. El gobierno nacional dice que la economía argentina el año que viene va a rebotar 5,5 puntos positivos. Arriba dice REM. El REM, en realidad, es el promedio de lo que opinan todas las consultoras en la Argentina, más de 25, que son consultadas todos los meses por el Banco Central de la República Argentina y que luego publica ese promedio de opiniones. O sea que el promedio de las opiniones de 30 consultoras, 25 o 30 consultoras en la Argentina, las más importantes, es que el nivel de actividad económica de la Argentina el año que viene rebota positivamente en un 4,8%. Fides, otra consultora, dice 5,6%. Ferreres, Orlando Ferreres, que muchos de ustedes conocen y escuchan, dice 6,6%. Goldman Sachs, que es un jugador importante a nivel internacional que opera en la Argentina, dice 1,4%. Hay un nivel de dispersión.
pero todos van en sentido positivo. Es decir, todos esperan un rebote positivo en el nivel de actividad económica. Nuestra opinión está más cercana a la visión de entre 4, 5 y 6 puntos, pero está claro, como lo hemos dicho en otras oportunidades, que se trata de una recuperación parcial, como decimos ahí. No es crecimiento económico, es recuperación parcial desde el sótano, de la caída de 3 años de recesión, y donde, por supuesto, cabe mostrar o cabe ver que hay importantes diferencias sectoriales y regionales. La visión que puede tener Tres Arroyos o Dorrego de lo que está ocurriendo, obviamente no es la misma visión que los habitantes de La Matanza, ¿verdad? De tal manera que las diferencias sectoriales existen y las diferencias regionales también existen y a veces son muy marcadas, no solo en provincia de Buenos Aires, en provincia de Córdoba, en provincia de Santa Fe, en toda la Argentina. Porque todas aquellas actividades que estén vinculadas con el mercado interno van a tener una recuperación discreta, ciertamente discreta. Mientras que las cadenas de valor de agroalimentos que están vinculadas a exportación tienen claramente un horizonte más simpático para mirar el escenario económico del próximo año. Y cuando decimos recuperación parcial y que la palabra crecimiento no corresponde en el análisis, vale la pena rescatar lo que dice abajo. Para que la Argentina recupere el nivel de producción que tenía en el 2017. ¿Por qué el 2017? Bueno, porque fíjense en el gráfico, el 2017 fue el último año positivo, después tuvimos hasta acá 3 años de recesión. De tal manera que para que la economía recupere el nivel de producción que tenía en el 2017, y eso va a ocurrir en algún momento entre el 2022 y el 2023, porque la economía argentina le va a costar, obviamente, ir por un proceso de recuperación virtuoso después de 3 años consecutivos de recesión y donde este último año además ha tenido un golpe brutal en el marco de la pandemia global. Ahora, vamos a pasar a mirar entonces de estos elementos los que nos interesan en términos de las otras variables, ¿no es cierto? Y acá tenemos una que expresa un dato no menor, ¿no es cierto? Este es el nivel de pobreza en la Argentina. ¿Calculado por quién, dirán ustedes? Por la Universidad Católica Argentina. Y la Universidad Católica Argentina, la verdad que hace años, viene haciendo un relevamiento de los niveles de pobreza en la Argentina que consideramos bastante creíbles, es decir, bastante sujetos a la realidad. Y acá vemos que el último cálculo de pobreza que hizo la Universidad Católica Argentina dice que en este momento el 44,2% de la población del país está debajo del nivel de pobreza. Pero además ese informe destaca otra cosa, y destaca que si no hubieran existido muchos planes sociales, ni hubiera existido el ingreso familiar de emergencia, etc., el nivel de pobreza estaría arriba del 50%. Este no es una conferencia, una reunión para que discutamos temas sociales, pero en realidad me interesa rescatar esto para cuando hablemos después sobre lo que podemos esperar en cuanto al gasto público y a las cuentas fiscales, donde efectivamente hay cosas para decir que están vinculadas necesariamente con este gráfico. Ahora, hemos charlado mucho sobre la inflación en distintas reuniones que hemos sostenido con ustedes y decimos que la inflación va en un proceso de aceleración de cara al próximo año, que es inevitable, que hay un conjunto de factores que jueguen en dirección a la aceleración de la inflación y acá tienen ustedes una serie de opiniones de algunas consultoras. El Citibank dice que la inflación el año que viene en la Argentina va a ser casi el 60%. Econométrica, otra consultora importante en la Argentina, dice 56%. El REM, volvemos sobre lo mismo, es la opinión promedio de más de 25 consultoras, relevadas por el Banco Central, dice 50%. El gobierno nacional dijo 29% de inflación del año que viene. Lo dijo en el presupuesto. No se lo creen ni ellos, pero en realidad el tema es que esto está puesto a propósito en el presupuesto, lo hemos dicho en otra reunión, para subestimar el nivel de recaudación del año que viene. FIDE es una consultora que dijo 34%, pero digamos que FIDE es una consultora que está bastante alineada con el gobierno. La mayor parte de las opiniones con respecto a la inflación el año que viene oscilan entre el 50 y el 60%. Y esta es también la opinión que tenemos nosotros. Es inevitable el proceso de aceleración de la inflación de cara al año que viene. Yo particularmente creo que si la inflación el año que viene termina en torno al 50%, y estamos hablando de la inflación minorista, y eso da como para festejar, porque realmente hay un conjunto de factores
que están jugando claramente en función de una aceleración que puede llevarnos a un elemento más preocupante. Pero vamos a volver sobre esto en un rato, pero vamos a tomar el punto de referencia de pensar que la inflación el año que viene puede situarse en el 50%. De lo que estamos seguros es que la inflación del año que viene va a ser superior a la de este año. Inflación minorista que este año va a terminar en algún punto entre el 37 y el 38%. Hablar del dólar es volver a hablar de cosas que hemos charlado mucho a lo largo de las reuniones que hemos sostenido con ustedes. No vemos ningún cambio en la política del Banco Central de cara a los próximos meses. El Banco Central va a continuar aplicando la política que hemos visto desde enero de este año, que es mover la cotización del dólar en el mercado oficial de cambios, más o menos en sintonía con la inflación. Y pongamos un número arriba de la mesa. Cuando Alberto Fernández asumió como presidente, el dólar en el mercado oficial de cambios estaba en 63 pesos. Hoy cerró en 88. Es un aumento del 38% en un año, que es el índice de inflación acumulado, el índice minorista de inflación acumulado en un año. Es decir, el Banco Central ha ido moviendo la cotización del dólar en el mercado oficial de cambios más o menos en sintonía con la inflación que calcula el INDEC desde el punto de vista minorista. Y esto es lo que va a seguir haciendo durante los próximos meses. Por supuesto, todo el año que viene va a continuar el cepo, todo el año que viene va a seguir habiendo restricciones sobre la demanda de divisas, todo el año que viene va a seguir habiendo restricciones en relación al control de importaciones para racionar esas divisas. Algunos de ustedes me dirán, bueno, pero si arreglan con el Fondo Monetario en febrero, capaz que se flexibilice un poco eso. No creo, no creo. No creo que el cepo pueda flexibilizarse sustancialmente a lo largo de todo el próximo año. Y como el cepo va a continuar, por supuesto que va a seguir existiendo un mercado marginal, como el blue, y van a seguir existiendo operaciones como la del contado con liquidación. Mientras exista el cepo, van a tener que estar presentes otras ventanas marginales sobre las cuales se opera en términos del mercado de divisas. ¿Cabe esperar una aceleración del tipo de cambio? Lo hemos charlado otras veces, sí, pero no por un cambio de criterio del gobierno argentino, sino por mantener el criterio, porque en realidad lo que decimos es que la inflación es la que se va a acelerar. De tal manera que si para el año que viene la expectativa de inflación fuera del 50%, la expectativa de evolución del tipo de cambio en el mercado oficial, a nuestro juicio, también debería estar en el 50%. Y acá tenemos el ROFEX, las posiciones a futuro, que ustedes están mirando, digamos, que sobre las cuales pueden tomar posiciones, pero vamos a proyecciones. Fíjense lo que opinan un grupo de consultoras de la Argentina con respecto al dólar oficial en diciembre del año que viene. Orlando Ferreres dice que ve un dólar en el mercado oficial de cambios en diciembre del año que viene en 160 pesos, casi 161. Fiel, la consultora privada más antigua que tiene la Argentina, dice 149. El JP Morgan dice 145. El Citibank dice 140. El REM, volvemos a repetirlo, es el promedio de lo que dicen todas las consultoras de la Argentina. Dice 126. Y el gobierno argentino dice 102. Nuestra opinión, partiendo de la posición actual del tipo de cambio, es que el dólar a fin del año que viene tiene que estar entre 130 y 140 pesos. Lo cual coincide con lo que opina la mayor parte de las consultoras que ustedes ven acá. Si alguno de ustedes me dice, no, tiene que valer 500, bueno, será la posición que ustedes quieran tener, digamos. Pero convengamos que no hay ninguna consultora seria en la Argentina, seria, las que están puestas ahí parecen bastante serias, ¿puede ser? Que esté diciendo una cosa distinta, que esté diciendo disparates como los que alguno de ustedes escuchó por algún medio de comunicación, hablando de 500 pesos, cualquier estupidez, todas las que se han dicho todos estos últimos tiempos. Esta es la proyección de las principales consultoras de la Argentina con respecto a lo que va a valer el dólar a fin del año que viene. Y coincidimos con estas visiones en términos generales. ¿Es una aceleración? Sí, porque la inflación se va a seguir acelerando, pero no es un golpe devaluatorio que pueda romper con la lógica con la cual está planteado el sistema. Ahora, frente a eso, hay otras consideraciones obviamente importantes
para mirar el conjunto de las variables de la economía argentina y analizarlas de una manera, digámoslo así, sistémica. El tipo de cambio va a ser elevado, sí, porque este es un tipo de cambio bastante competitivo, lo dice el gobierno argentino, pero lo dice la Unión Industrial Argentina, lo dice el Fondo Monetario Internacional, es una visión bastante generalizada, y los precios relativos van a estar favorables a las exportaciones, sí, va a haber una alta presión impositiva. ¿Y a quién le cabe alguna duda? ¿A quién le cabe alguna duda? Yo no sé si rescatamos en la última reunión una incidencia que nos llegó de parte de un empresario que estuvo presente, lo voy a repetir ahora, digamos, que estuvo presente en la reunión que los principales empresarios argentinos tuvieron con las autoridades del Fondo Monetario Internacional hace más de un mes. En esa reunión, los empresarios argentinos, cuando les tocó hablar uno por uno, pusieron especial énfasis en plantear el tema de la alta presión impositiva. Y lo plantearon como una necesidad en términos de que había que revertir esa situación. Los funcionarios del Fondo Monetario Internacional escucharon callados todas las expresiones de los empresarios y cuando todos los empresarios terminaron de hablar, todos expresando esta idea, un funcionario del Fondo Monetario Internacional, que no lo voy a identificar, agarró el bochín y dijo: lo que nosotros estamos negociando con el gobierno argentino es un aumento de por lo menos 2 puntos en la presión impositiva para los próximos 2 y 3 años. Básicamente en impuestos directos y especialmente el impuesto a los bienes personales. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué el Fondo Monetario dice eso? Bueno, pero obviamente porque quiere cobrar, por supuesto, digamos. Es la posición de cualquier acreedor. Pero al margen de eso, la pregunta que corresponde hacerse es, ¿tiene el gobierno argentino margen para aumentar la presión impositiva? La verdad, yo pienso que no tiene mucho margen para aumentar sustancialmente la presión impositiva. Pero lo que me queda claro, clarísimo, de cara al año que viene, es que esperar que baje la presión impositiva está fuera de lugar. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Y es importante tenerlo en cuenta, obviamente, al momento de hacer cualquier proyección sobre nuestros negocios. No esperamos cambios sustanciales, pero no podemos esperar una baja en la presión impositiva en el marco de la negociación que el gobierno argentino está llevando a cabo con el Fondo Monetario Internacional. Es más, mi impresión particularmente es que este impuesto a la riqueza que acabamos de tener arriba de la mesa ha sido consensuado con el Fondo Monetario Internacional. Me queda claro que sí, porque como lo hemos charlado en otra oportunidad, cuando Carlos Heller, diputado, lo presentó en abril del año pasado en el Congreso, ese proceso quedó en el freezer un montón de tiempo y fue reactivado precisamente en la semana que llegó la misión del Fondo Monetario Internacional a la Argentina el mes pasado. De esta manera que me queda claro, habiendo escuchado a los funcionarios del fondo en su declaración en la reunión con los empresarios y ver la hoja de ruta de lo que ha pasado, que el impuesto a la riqueza tiene el consenso del Fondo Monetario Internacional y por eso ha sido finalmente aprobado. Ahora, está claro que la inflación va a ser alta el año que viene, hemos puesto ahí los pronósticos, los nuestros y los de las principales consultoras de la Argentina. Pongamos un punto de referencia. Digamos que la inflación puede ser del 50%, ojalá que la inflación el año que viene pueda estar en el 50%. Vamos a ver tasas de interés negativas en pesos. Vamos a ver tasas de interés negativas en pesos. La película es igual que la foto, ¿no es cierto? Si alguno de ustedes dice, no, por un plazo fijo te pagan el 37% en pesos, inflación esperada va a ser el 50%, por lo menos. Las tasas de interés van a seguir siendo negativas, tanto las tasas activas como las tasas pasivas el año que viene. Para un ahorrista esto no es una buena noticia, pero ciertamente lo es para quienes están en el mercado de toma de crédito, digamos. Pensemos en un ejemplo, además, porque hoy podemos decir algo que ya sabemos concretamente. Yo como director de un banco regional participé de una reunión de directorio hace 15 días donde aprobamos un acuerdo con el FONDEP a nivel nacional. Va a haber a disposición de todos los bancos de la Argentina unos 40.000 millones de pesos el año que viene para proyectos productivos en desarrollo de cadenas de valor, proyectos de inversión, a tasas de interés que van a estar entre el 25% y el 22% a tasa fija en pesos entre 6 y 12 meses de gracia. Pensemos, que me presten plata para un proyecto productivo de inversión en cadenas de valor de agroalimentos a una tasa del 25% o del 22%, con una inflación esperada en torno al 50%,
y con un tipo de cambio que va a ir subiendo en sintonía con esa inflación, o sea que va a subir probablemente al menos un 50%, esto quiere decir que eso es lo más parecido a que me regalen la plata. Digo esto porque obviamente que hay oportunidades dentro del contexto actual, particularmente para aquellos jugadores que están pensando en cadenas de valor, en procesos de inversión, mirados con destino a exportación. Porque obviamente que ahí van a estar los negocios más dinámicos para mirar en el escenario de la economía argentina. En el marco de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, también hay que destacar algo que no va a ocurrir. Y es que a diferencia de lo que el Fondo Monetario Internacional le pidió a Mauricio Macri en el 2018, que le pidió una reforma laboral, en realidad en las negociaciones actuales entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional, un pedido de reforma laboral no está en la agenda. Y ustedes dirán, ¿el Fondo Monetario no le está pidiendo al gobierno argentino una reforma laboral? No, no se la está pidiendo. Ustedes dirán, ¿y por qué no se la pide a este gobierno y se la pidió a Macri? En realidad, creo que porque percibe que no hay margen para pedir eso. De tal manera que cuando yo también encuentro empresarios que me dicen, y pero acá tiene que haber una reforma laboral, bueno, no sé si tiene que haberlo o no, digamos, es parte de otro debate. Lo que sí está claro es que no la vamos a ver. No la vamos a ver por lo menos el año que viene. Y creo que no la vamos a ver mientras gobierne el formato ideológico del actual gobierno. De tal manera que eso es también un dato no menor para quien está pensando en el formato de los negocios y cómo quiere mirar su estrategia empresaria, no solo de cara a los próximos meses, sino un poco más allá también, ¿cierto? De tal manera que esto arma de alguna manera todo el abanico de cosas que hemos venido analizando y en realidad, bajo el formato con el que hablamos al comienzo, pensemos que dijimos los negocios de cadenas de valor de exportaciones los vemos con un formato positivo para el año que viene en cadenas de agroalimentos. Y vemos, por supuesto, un mercado de commodities a nivel internacional que va mejorando su posición. Todas estas son buenas noticias para un productor agrícola, pero no necesariamente son buenas noticias para un productor ganadero o para un productor lácteo. Lo que ustedes tienen aquí en la imagen es el precio promedio del Norwegian Linears, donde hemos visto este último mes una recuperación importante de los precios, como muchos de ustedes saben, pero nos interesa analizar, mirar un poco cómo vemos la película de cara al próximo año. Hemos ya repetido con algunos de ustedes en reuniones anteriores que vemos un perfil de avanzada de exportaciones el año que viene. Hoy se está exportando prácticamente el 30% de la producción. Nos parece que no habría que descartar que llegue al 40%. Alguien dirá, no, pero el gobierno va a frenar las exportaciones porque en realidad eso puede generar un problema. No solamente no las van a frenar. El gobierno argentino, muchos de ustedes lo saben, está negociando con los principales frigoríficos de exportación de la Argentina una baja de las retenciones a las exportaciones. Una baja de las retenciones a las exportaciones para estimular el perfil exportador. En esa negociación, por supuesto, hay un canje de figuritas a través del cual esos mismos frigoríficos se comprometen, sobre todo a partir de esta próxima semana, a colocar en el mercado interno algunos cortes populares a precios, digamos, más razonables. Pero digamos que nuestra lectura para el año que viene desde el lado de la demanda es mejora en el perfil exportador y una recuperación de la demanda interna discreta. ¿Por qué discreta? Lo hemos charlado otras veces, porque hay millones de personas que han perdido poder adquisitivo en la Argentina en los últimos 3 años y no lo van a recuperar el año que viene tampoco, por más voluntad política que ponga el gobierno. De tal manera que el poder adquisitivo de segmentos muy importantes de la sociedad está dañado y tenemos expectativa de una recuperación de la demanda interna, pero discreta. Más expectativas tenemos sobre el perfil exportador. Ahora, desde el lado de la oferta, evidentemente que hay problemas. Hay problemas porque los productores ganaderos, sobre todo los feedloteros, han perdido mucha plata en los últimos meses y el proceso de pérdida que se ha generado en los feedlots ha generado en casi toda la región pampeana una disminución del nivel de reposición. Y esto en algún momento, obviamente, no digamos que están vaciados los feedlots, pero sí digamos que ha habido una caída en el nivel de reposición. Y esto en algún momento del primer semestre del año que viene va a pasar la factura.
en términos de problemas de oferta, igual que, porque también hay que considerarlo, en muchas zonas ganaderas donde la sequía ha jugado un rol de alguna manera relevante, estamos viendo productores que están saliendo del sistema porque no pueden sostener la carga animal con el nivel de las pasturas que han sido golpeados por la sequía. Este es un tema también para mirar cuál es el momento para discutir el ingreso al negocio o para mirar el ciclo, en definitiva, con el cual se mueve el negocio ganadero en la Argentina. Y pensar, por supuesto, que podemos estar mirando un escenario donde a partir del año que viene puede haber oportunidades interesantes. En realidad, tenemos una lectura de reversión del negocio ganadero de cara al próximo año, no con la rentabilidad que tal vez pueda tener el sector agrícola, pero sí como que estamos pensando que va a haber una recomposición del mercado que va a mejorar la posición de los productores ganaderos en toda la cadena, y no solamente para los criadores, que fueron los que este año, digamos, hicieron alguna diferencia importante. Ese análisis también vale relativamente para el sector lácteo, donde la foto es bastante preocupante. Tenemos una visión de mejora del precio internacional, ustedes tienen aquí en la imagen el precio internacional de la leche en polvo, que es el punto de referencia para mirar el contexto del mercado mundial, y estamos mirando un proceso de recuperación del precio de la leche en polvo para el año que viene. El precio de inflexión son $3.000 la tonelada, de tal manera que vamos mirando un escenario más positivo, favorable a la exportación. Del mercado interno no esperamos demasiado, por lo mismo que ya dijimos, digamos. En la foto hay un elemento de preocupación, hay dos elementos de preocupación, cuando me reúno con productores lácteos y con industriales lácteos en la cuenca de Villa María en Córdoba, o en la cuenca de Rafaela en Santa Fe, con los cuales hemos tenido reuniones, en realidad en las últimas semanas. Vemos dos elementos fuertes de preocupación, y esos elementos de preocupación tienen que ver básicamente con que la propia inflación está aumentando los niveles de costos para las empresas industriales, pero ellos no pueden trasladar ese aumento de los costos al precio de venta de los quesos en góndola, porque el mercado no puede convalidar eso. En algunas reuniones hemos mirado esto con mucha preocupación junto al sector, y eso obviamente, esa baja de la rentabilidad se transmite a todos los eslabones de la cadena, incluyendo a los productores primarios. Pero para los productores primarios, al menos en la región central, fundamentalmente, entre Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte del norte de Buenos Aires, y la cuenca de Trenquelauquen particularmente ahí, hay un elemento adicional de preocupación que es el propio precio de la soja. ¿Por qué? Porque en realidad en toda la región central del país los alquileres de los campos se definen a valor soja. Y los productores en las cuencas lácteas hoy tienen que estar pagando la referencia de una soja de más de $400 en Chicago para sembrar pasturas arriba. Y la verdad que el número no da ni a palo. Y esto es obviamente parte de una película que hay que mirar con atención, y por eso decimos que la visión positiva que tenemos de las cadenas agroalimentos vinculadas a exportación, donde está el complejo sojero, donde está el girasol, donde está el maní, donde están tantos productos que miran básicamente al mercado internacional, es positiva de cara al próximo año, pero la lectura que tenemos con respecto al sector porcino, con respecto al sector lácteo, con respecto al sector ganadero, tiene facetas positivas de cara al próximo año, pero con una visión bastante más discreta. Con una visión bastante más discreta, porque el mix de mercado interno y exportación es complejo, y porque además un precio de maíz que va subiendo en Chicago es obviamente una excelente noticia para un productor agrícola, pero no es una buena noticia para un productor ganadero, para un productor lácteo o para un productor avícola. Y esto es parte de una realidad que inevitablemente vamos a seguir mirando de cara a los próximos meses, y en la visión de cómo vemos el comportamiento del mercado de las cadenas de agroalimentos de cara al año que viene. Quiero cerrar esta primera parte para que empecemos en todo caso a debatir, pero quiero cerrar con una reflexión que tiene que ver con lo que estuvimos charlando a lo largo de todo el año. Y tiene que ver con esta imagen. Los jinetes del Apocalipsis en realidad son una visión bíblica, del último texto de la Biblia. Digamos. El tema es que los jinetes del Apocalipsis en la Biblia eran 4, pero en la Argentina son miles. Son miles en realidad lo que a lo largo de todo este año estuvieron batiendo el parche del Apocalipsis, puede ser. Y yo la verdad es que a lo largo de este año, en estas reuniones que hemos sostenido con muchos de ustedes, y no solo con ustedes, en tantas otras reuniones que tengo habitualmente y conferencias, he dedicado a veces más tiempo
a explicar lo que no iba a ocurrir que explicar lo que iba a ocurrir. Porque mucha gente que llegaba a las reuniones venía con en la cabeza puesto lo que había escuchado en otro lado, y desde marzo, que se repetía insistentemente que era inminente una hiperinflación, que iba a haber un corralito, que iba a haber incautación de depósitos. ¿Cuántas veces me encontré un jueves, un viernes? Gente que me llamaba con que le habían bajado línea, de que fuera a buscar la plata el lunes al banco porque iban a cerrar los bancos. Del golpe devaluatorio hemos charlado con ustedes un montón de veces. Desde marzo se hablaba en la Argentina que era inminente un estallido social. Y por supuesto que ustedes escucharon un montón de veces a lo largo de todo este año que también iba a haber un aumento de las retenciones, las exportaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me cansé de repetir en estas reuniones que ninguna de estas cosas que ustedes ven en la imagen iban a ocurrir. Y la verdad es que yo quiero rescatar esto porque yo no tengo la bola de cristal. Pero la reflexión que quiero transmitir es, obviamente que yo no tengo la bola de cristal, pero lo que pasa es que hay muchos colegas y muchos formadores de opinión que se cansan de mentir. Es decir, que viven mintiendo y que viven desfigurando la realidad. Entonces, obviamente, suena hasta complicado a veces sentarse a debatir este tema en una reunión cuando la gente viene meloneada del otro lado con toda una información que circula como esta que hemos visto acá y que por supuesto todos ustedes recibieron por distintas vías a lo largo de todo el año de manera inminente. Y en realidad uno también se ha sentido por ahí un poco molesto en algún punto. Camila ha tenido a veces la gentileza de no leerme algunos chats un tanto agresivos que yo recibía en algunas conferencias a lo largo del año. Y entonces quiero cerrar esta primera parte con una recomendación hacia esas personas que me agredían en los chats por decir que no iba a pasar lo que estaba puesto acá, y decirles que revisen la fuente de información que tienen, porque evidentemente parte de la fuente de información que tiene un nivel de distorsión bastante evidente. Bueno, yo dejaría de compartir acá, Camila, para que empecemos a debatir algunos aspectos de cómo vemos la Argentina el año que viene y los negocios del sector agropecuario. A ver, Carlos. Vamos con, primero, a ver, no, yo no diría, bueno, nada, ya está. Esta realidad y de este fogoneo que por ahí nos pone con ganas de hacer catarsis, pero nunca con vos, nunca con vos. Carlos, brecha fue una de las primeras preguntas que surgió. Sí. Bueno, el ministro Guzmán dijo que aspira a una brecha del 50% entre el tipo de cambio oficial y el blue y el contado con liquidación. Él lo planteó como una aspiración. En este momento la brecha con el blue está más o menos en el 80% y un poco menos la del contado con liquidación. La pregunta es si es posible reducir la brecha hasta ese punto que quiere el ministro, requiere separar el contado con liquidación del blue. En realidad, el Banco Central viene instrumentando una serie de medidas tendientes a descomprimir la situación del contado con liquidación. La probabilidad de que el contado con liquidación se sitúe en una brecha cercana al 50% con el dólar oficial no me parece imposible, pero me parece poco probable. Ahora, la relación con el blue es mucho más compleja porque en realidad el Banco Central no tiene herramientas para jugar en ese mercado y solo puede actuar de manera muy indirecta, digamos. Es posible que en estas semanas y a comienzo del año que viene haya alguna descompresión adicional del blue. Pero si ocurre, va a ser transitoriamente. ¿Por qué? Porque es cierto que diciembre es históricamente en la Argentina el mes donde aumenta la demanda de pesos, más en todo el año. Ustedes dirán, ¿y por qué es el mes de mayor demanda de pesos? A nivel de la familia, porque tienen que hacer la fiesta de fin de año, porque tienen que hacer los regalos, lo que sea, porque tienen que irse de vacaciones, y a nivel de las empresas, porque tienen que pagar los aguinaldos, por ejemplo. Entonces, diciembre siempre es un mes donde la demanda de pesos aumenta. Un amigo que está acá en el Blue, donde yo vivo, me decía de estos días es notable cómo aumenta la oferta de dólar en el Blue en Villa María. Bueno, hay gente que está vendiendo en el chiquitaje en realidad porque tiene que desprenderse de los dólares para comprar las cosas de fin de año. Ahora,
La probabilidad de que se descomprime estructuralmente la diferencia me parece casi nula. Yo creo que la brecha va a seguir siendo importante, más allá de la descompresión que vimos en los últimos 2 meses. En el informe que ustedes van a recibir mañana vamos a hacer un comentario con respecto a algunos rumores que circulan, porque es cierto que la brecha es dañina para el sistema productivo, genera distorsiones en los sectores empresarios, no es bueno que exista esa brecha, el gobierno es consciente de eso, y desde hace algunos días circula el rumor de que el gobierno podría bajar la carga impositiva del dólar turismo, del dólar solidario, tiene varios nombres, digamos, este que tiene arriba el 30% del impuesto país y el 35% del impuesto a las ganancias. Porque obviamente si ese dólar bajara, el blue podría bajar más. Mi impresión es que ese rumor no es consistente. No creo que el gobierno argentino vaya en esa dirección, porque si lo hiciera estaría contradiciendo el discurso político que sostiene desde comienzos de año. Un discurso político que plantea que hay que ahorrar en pesos, un discurso político que plantea que los sectores de mayores ingresos tienen que tener más carga impositiva. Entonces un gobierno que está diciendo eso todo el día, no lo veo bajando la carga impositiva para comprar dólares de manera especulativa. Me parece que eso no va a pasar, más allá de que el rumor está circulando. Yo la verdad no lo compro ese rumor. Creo que el gobierno argentino no va a bajar la carga impositiva del dólar solidario y por lo tanto eso le plantea al blue también y al contado con liquidación una especie de piso, digamos, en la relación con el valor del dólar turista. De todas maneras, vuelvo sobre lo mismo, digamos. Predecir un contado con liquidación que pueda reducirse un poco más, digo, esa probabilidad existe, no creo que mucho más. Ahora, si el blue baja un poco más, digo, será solo transitoriamente. Mi impresión es que la brecha tiene que seguir siendo importante a lo largo de todo el año que viene, porque va a persistir el cepo. Y mientras existe el cepo, y va a existir todo el año que viene, obviamente que los argentinos que ahorran en dólares van a tener que ir a buscar el dólar al bar de la esquina, digamos. Y por lo tanto el blue va a seguir teniendo una brecha importante con el dólar oficial. Hay gente que me dice, Carlos, ¿cuánto va a ser la brecha del dólar oficial y el blue en marzo del año que viene? Bueno, si yo supiera eso sería Gardel, digamos. En realidad es muy difícil de predecir eso porque la cotización del dólar blue depende de variables extraeconómicas también, que se escapan al análisis objetivo que un economista puede hacer. Pero digamos que claramente la brecha va a seguir siendo muy importante y lo va a seguir siendo todo el año que viene. Gracias, Carlos. Tenemos 4 comentarios o preguntas dentro de la misma temática. ¿Cómo impacta la incertidumbre política en la economía? ¿Qué pasa con la grieta que se agudiza cada vez más? Impuestos que financian sectores que no generan ingresos. Problema fundamental el político. Bueno, el año que viene es un año electoral, de tal manera que la incertidumbre va a ir en aumento y la grieta va a ser cada vez peor. Esta es la impresión que tengo. Cuando vivimos escenarios electorales, obviamente la agresividad aumenta de ambos lados de la grieta y es lo que supongo que va a ocurrir. En este punto, la verdad que desgraciadamente uno no puede tener demasiadas expectativas a que haya un cambio de tendencia, no al menos el año que viene. Alguno de ustedes y más de uno de ustedes me ha escuchado alguna vez decir que más allá del análisis de coyuntura y las oportunidades de negocio que vivimos o que estamos analizando, el país como país, a mi juicio, tiene pocas chances de ir por un proceso de desarrollo sostenible si no somos capaces de generar mínimos consensos dentro de la sociedad, mínimos consensos que evidentemente hoy no existen en el marco de la grieta. Esta es una lectura preocupante con respecto al futuro del país en el tiempo, más allá del análisis de coyuntura y de negocio. Pero no tengo expectativas de que el año que viene eso pueda mejorar. Creo que puede empeorar. ¿Cómo creces con una inflación del 60, con un ajuste posible de la presión tributaria? Además, los créditos son una suerte de fantasía, dadas las barreras que te imponen los bancos para acceder. Bueno, el gobierno argentino va a poner para proyectos de inversión en cadenas de valor 40.000 millones de pesos el año que viene. Y digo, no me parece que sea una fantasía, son recursos concretos, digamos. De hecho, yo estoy trabajando en eso, con diversos proyectos de inversión, tanto en provincia de Buenos Aires como en Entre Ríos, como en Santa Fe y en Córdoba,
Por supuesto, no es para proyectos de inversión de cualquier tipo. Estamos trabajando proyectos de inversión básicamente para cadenas de valor en agroalimentos orientadas a exportación, porque es lo que el gobierno argentino quiere promover y quiere fomentar, digamos, ¿no? Por supuesto que el acceso no es ilimitado y están todas las consideraciones bancarias que corren detrás a través de las normas que establece el Banco Central. Pero mi impresión es que tenemos el año que viene una serie de oportunidades para mirar negocios en cadenas de valor orientadas a exportación, no para cualquier negocio. Y por supuesto que hay una serie de requisitos que hay que cumplir claramente, digamos. Pero yo tengo una expectativa favorable para proyectos de inversión que generen divisas o sustituyan importaciones. Es algo que hemos hablado en otros meses, pero en realidad estas son ofertas que van a empezar a aparecer a lo largo de las próximas semanas y entre enero y febrero, porque a mí me ha tocado convalidar un acuerdo entre el Banco de la Provincia de Córdoba en el directorio y el FONDER y el FONDAP, digamos, hace 2 semanas. O sea, casi todos los bancos a nivel nacional, incluyendo los privados, van a tener estas líneas disponibles para proyectos de inversión. Evolución de riesgo país y precio de los bonos en dólares. Bueno, yo sigo recomendando para quien tenga alguna capacidad de ahorro y puede inmovilizar recursos por un año y medio, la compra de bonos como el AL30 y el AL35 son bonos que para mí, a mi juicio, están muy baratos. El gobierno argentino finalmente va a arreglar con el Fondo Monetario Internacional, no me cabe ninguna duda de eso, en algún momento en torno a febrero o marzo. Y cuando eso ocurra va a haber algún cambio parcial de tendencia que va a ir descomprimiendo progresivamente el riesgo país, que hoy está en 1.400 puntos. Y en ese momento entonces vamos a ver una recuperación de los precios de los bonos que están más baratos, y creo que quienes apuesten a esos bonos baratos en dólares, como la L30 o la L35, van a hacer un buen negocio si están dispuestos a inmovilizar esa inversión entre un año y un año y medio. Para quienes operan sobre el corto plazo y pensando en el sector agropecuario particularmente y quienes tienen que salir a vender en pesos, posiciones sobre granos, por ejemplo, mi impresión es que la mejor opción en términos del sistema financiero del mercado de capitales es participar de las periódicas licitaciones que hace el gobierno argentino desde hace algo más de un mes con respecto a los bonos que ajustan por dólar link. Creo que esa es una opción interesante que permite cubrirse de la pauta devaluatoria, y por supuesto que la pauta devaluatoria se va a situar en los próximos meses claramente por encima de las tasas de interés pasivas en el sistema financiero. Carlos, acá José nos dice, si tenés que medir la rentabilidad de una empresa, ¿qué dólar usás? Oficial, el billete. Bueno, depende de dónde opere esa empresa. Depende sobre qué circuito está operando esa empresa. Si estamos hablando de un negocio de exportación, nosotros estamos armando todos los flujos de fondo con tipo de cambio oficial. Ahora, si estamos mirando una situación del mercado interno, hay que mirar otras cosas, digamos, ¿no? Pero en todos los proyectos de inversión, donde nosotros estamos armando flujos de fondo y tasas de retorno y valor presente neto, operamos con dólar oficial, hacemos los cálculos con dólar oficial, porque de hecho esas exportaciones van a ser liquidadas con el dólar oficial. Para una pyme ganadera, ¿cuál sería la mejor estrategia de negocio a encarar? Bueno, ahí hay que sentarse a analizar si esa pyme está trabajando sobre campo, a campo, sobre producción extensiva, en qué parte del circuito está operando. Digamos, los criadores ganaron muy buena plata este año, y por supuesto los que jugaron el labor siguiente perdieron mucha plata. Mi lectura del año que viene es que el mercado se va a ir reconvirtiendo, pero la discusión, el tema es cuándo entrar. Yo estoy mirando un proceso donde va a ser interesante el ingreso. Muchas veces lo hemos charlado en términos de que el negocio ganadero es saber cuándo entrar y cuándo salir, y en ese punto creo que el año que viene van a estar dadas algunas condiciones para entrar. En la foto vale la pena decidir entrar ahora, obviamente que no. Este no es el momento para entrar. Pero creo que a lo largo del primer semestre del año que viene puede plantearse una oportunidad para eso. Creo que mirar en la imagen que alguien puede ser la misma persona estaba poniendo que es de ciclo completo. En realidad, quienes operaron sobre el ciclo completo no tuvieron que bancarse, obviamente, la situación de comprar el precio de los terneros 40% por arriba del promedio histórico, digamos, que es lo que hemos visto a lo largo de este año.
que marca en cierta medida, no digo la irracionalidad de muchos productores, sino simplemente cómo en el marco de la distorsión informativa que mucha gente tenía, que le decían que no pusiera la plata en un banco, cosa por el estilo, decidió comprar animales sin hacer ningún número, ¿no? Porque hubo mucha gente que compró animales, empezó a levantar los precios de los terneros, en realidad, y sin hacer un número adecuado de cómo iba a jugar el partido después. Y se encontró después con un margen bruto claramente negativo, que fue el caso de los feedlots. Yo tengo una expectativa más positiva para el año que viene, pero por supuesto que la mirada fina hay que hacerla mirando cada negocio y cada empresa, ¿no? Está más allá de una lectura general como la que estamos charlando acá. Pero Camila, como siempre ocurre, no tengo ningún problema en después pasar los datos y tenemos algún contacto personal con un empresario que quiera hacer alguna consideración particular sobre la situación de su empresa. Perfecto. Lo que comentabas en otras reuniones sobre el primer trimestre tranquilo y luego un mayor aumento del dólar, ¿lo sostenés? El gobierno argentino estableció una estrategia para tender un puente hacia el segundo trimestre del año que viene, pensando que además va a tener para ese momento cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que eso le va a dar más tranquilidad al mercado de cambios. En realidad, esa es una estrategia que el gobierno argentino tiene planteada hacia el segundo trimestre. Lo que pase después va a depender de varias cosas también. Porque el gobierno argentino está asumiendo un compromiso de ir equilibrando progresivamente las cuentas fiscales con el Fondo Monetario Internacional, y es cierto que el año que viene es un año electoral. Y además yo mostraba el grafiquito ese, viste recién que se veía el nivel de pobreza. Yo creo que va a haber mucha tensión dentro del oficialismo el año que viene con respecto al gasto público. Mucha tensión y disputas, especialmente con respecto al gasto social. Porque así como el ministro Guzmán tiene una visión de ir equilibrando las cuentas fiscales, se ha comprometido en ese camino con el Fondo Monetario y está dispuesto a transitarlo, está claro que hay otros segmentos dentro del oficialismo que quieren seguir jugando un proceso de aumento del gasto social, particularmente del gasto social. Y también es cierto que los gobernadores, todos en fila, están pidiendo más recursos en términos de obra pública para jugar políticamente en un año electoral. ¿Cómo va a transitar ese camino de cornisa el ministro Guzmán para equilibrar los compromisos contraídos con respecto al ajuste de las cuentas fiscales y las necesidades políticas y sociales que presionan por un mayor gasto público? Es lo que habrá que ver, digamos. Si el manejo del gobierno argentino y del Banco Central no es del todo prolijo a lo largo del primer semestre, y puede haber consecuencias más desagradables a partir del segundo semestre, a partir del tercer trimestre del año. Pero hacer un pronóstico en este momento sobre eso es muy prematuro, porque de alguna manera la punta del ovillo la vamos a mirar en los primeros 2 meses, ¿no? Es decir, si nos situamos en febrero, entre febrero y marzo vamos a estar viendo claramente quién prevalece en la pulseada dentro del oficialismo con respecto al manejo del gasto público, si se hace con cierta responsabilidad o no. La idea que puedan escalar las expropiaciones de facto de algunos sectores o del propio gobierno, de qué manera impactan las expectativas económicas del año que viene, tanto sean nuevas inversiones en el sector como en desinversiones. ¿Mencionaste expropiaciones? Sí, por el gobierno o algún sector le hace... Yo no percibo, digamos, que ahí haya un elemento de tensión. Mi impresión es que no va a pasar absolutamente nada ahí. No es algo que yo esté mirando dentro de la órbita de los temas de la agenda. Inversiones en bitcoins, tu opinión. Para mí esa es la burbuja especulativa más grande de las últimas décadas. Y solo se justifica lo que está pasando ahí porque por ahí transita una parte importante de todo el dinero marginal que está dando vuelta en el mundo en términos también ilegales. Yo no le recomendaría a alguien allí que ponga sus recursos en blanco. Y además creo que tiene mucho de timba porque expresa una altísima volatilidad. Hay una gran volatilidad en este mercado y esa volatilidad expresa que también es lo más parecido a una ruleta. Precio de la soja para el primer trimestre. ¿Qué valor estimas, Carlos?
Bueno, a ver si me voy a ir de nuevo a compartir la pantalla y a ver acá si estamos. Eh, ahí está. Bueno, acá tenemos el precio de la soja en el mercado a término de Buenos Aires, con una posición mayo en un poco arriba de los $300. Esta posición, de hecho, está convalidando de alguna manera una visión en relación a, yo digo, rendimientos incluso por debajo del promedio. Pero acá entramos a un escenario complicado con respecto a las hipótesis climáticas en relación al tema de la niña. El último informe de Luzda y también los últimos informes a nivel de la Bolsa en Buenos Aires, etcétera, plantean, por supuesto, una relación de oferta y demanda ciertamente ajustada, pero sin una hipótesis muy traumática en términos de la sequía, ¿no? Creo que este punto de referencia que estamos mirando ahí en la imagen para la posición mayo es un punto de referencia razonable en base a las expectativas que hoy existen desde la cuestión climática. Pero si la situación climática puede tender a empeorar y la niña se traslada, digamos, a los primeros meses del año que viene, ese precio obviamente es un piso. Carlos, un repaso de las restricciones para acceder al contado con liqui. Restricciones que ha impuesto el BCRA, si te las acordás. Espera un segundito que... A ver. Y una Hola. pregunta Bueno, sobre... Sí. no, sí, no, toqué algo acá que no debía tocar. Bueno, en realidad yo no percibo, no creo que haya restricciones adicionales a todo el proceso que ya hemos visto, digamos. De hecho, el Banco Central cambió su actitud, digamos, con respecto al mercado de capitales y las operaciones en bonos en los últimos 2 meses, y eso es parte, en realidad, de los mecanismos que permitieron una descompresión importante en el contado con liquidación en el MEP. No veo que vaya a haber un cambio de criterio en esta dirección, porque la política que se planteó en los últimos 2 meses ha resultado bastante exitosa para el Banco Central. Rodolfo, ¿cómo ves al trigo en los próximos meses y una posible intervención al estilo ruso? Creo que es posible que haya un proceso de negociación en relación al trigo en los primeros meses del año que viene entre el gobierno argentino y los exportadores. Un proceso de negociación parecido al que hubo a comienzos de este año. Si ustedes recuerdan, hubo un proceso de aceleración de las exportaciones de trigo el año pasado, cuando se planteaba el cambio de gobierno, y en ese contexto, entonces, a comienzos de este año, el gobierno argentino se sentó a negociar con los exportadores y llegaron a un acuerdo amigable, digámoslo así, que permitió estabilizar el precio, Mi impresión es que si el daño que está planteado sobre el trigo, sobre todo en la región central de la Argentina, no en la zona de ustedes, pero sí en la región central, se confirma, en realidad supongo que cabe esperar una negociación parecida de parte del gobierno argentino y los exportadores. No tengo la imagen o no tengo la visión de que el gobierno argentino vaya a tomar una decisión formal como aumentar la retención a las exportaciones o cosas por el estilo. Mi impresión es que va a tratar de articular, en caso de que sea necesario, un acuerdo informal, como ya lo hizo con los exportadores en los primeros meses de este año. Y en ese punto, en realidad, mi recomendación desde hace 2 o 3 meses frente a los productores es que tomen posición sobre el muy buen precio que ofrece el mercado a término en la posición de enero. ¿Qué pensás que puede pasar con el mercado de girasol, Carlos? Bueno, creo que es un mercado que se está moviendo en la misma sintonía que el resto, donde por supuesto no me atrevo ahora a poner la imagen que vimos hace un rato, ¿no es cierto? Porque me parece que me tira pata, pero en los gráficos, a ver, vamos a ver, tal vez no. Bueno, este es el precio de girasol en la Argentina, del aceite. En realidad, valen las consideraciones en generales para el resto de los productos, donde uno está mirando un escenario claramente positivo de cara a la foto y de cara a los próximos meses.
¿Te parece que puede haber alguna penalidad para la gente que haya comprado dólar, que haya entrado, que haya operado en el MEP y el acceso a los créditos? No. No estoy percibiendo eso, no estoy teniendo esa información más allá de la restricción que existe y que existía y que sigue existiendo con respecto a la restricción para tomar crédito para quienes estaban acopiados en soja particularmente, digamos. Pero mi impresión no va en esa dirección. El dato que yo tengo, muy informalmente, pero que tengo, es que el presidente Alberto Fernández ha enviado un mensaje a todos sus ministros desde hace rato, y es que no quiere ver decisiones hostiles al sector agropecuario. Decisiones hostiles no significa decisiones positivas, significa no quiero decisiones hostiles. Y creo que esto es lo que hemos venido viendo en los últimos meses. Entonces, cuando yo tenía algún rumor que me llegaba, va a haber aumento de retención a las exportaciones, yo decía, no, no veo eso. ¿Por qué? Porque el presidente bajó otra señal. No veo señales adicionales de hostilidad al sector agropecuario en los próximos meses. Me parece que por una cuestión política eso está fuera de agenda. Lo cual no quiere decir que haya decisiones positivas. Digo, no veo decisiones hostiles. ¿Combustibles acompañarán la inflación? Sí, creo que sí. Creo que la película va en esa dirección para todo el año que viene, claramente, digamos. Porque esto es parte de una negociación que tiene el gobierno argentino con los principales sectores vinculados al mercado. Y donde se hace necesario para el gobierno, en términos de ir equilibrando las cuentas fiscales, dejar de aplicar algunos de los subsidios que están planteados en términos de algunos productos, entre ellos energía, etcétera, etcétera. Por eso, y por tantos elementos más, es que la lectura del año que viene es de una aceleración de la inflación, que era lo que charlábamos hace un rato. Te leo un Es comentario otro que elemento hace, más que va en la misma dirección. ¿Sí? te leo un comentario que hace Néstor. Dice, me parece que el girasol subió más que los otros granos desde abril a la fecha. Sin duda. Y Ricardo te pregunta, ¿cómo ves el negocio inmobiliario rural, el precio de la tierra, en función de tantas dificultades productivas? Bueno, yo a lo largo de este año, en estas reuniones mismas, hemos dicho que veíamos oportunidades en el mercado inmobiliario urbano, sobre todo para quienes tenían dólares, billete, digamos, y podían hacer grandes diferencias, porque habíamos visto muchas bajas importantes en el mercado inmobiliario urbano, sobre todo en las grandes ciudades. No vimos lo mismo en el mercado inmobiliario rural, más allá de algunas cuestiones puntuales, digamos. No vimos caer los valores del mercado inmobiliario rural de manera significativa, como sí lo vimos en el caso de los inmuebles urbanos. Por eso, a pesar de que yo particularmente nunca suelo recomendar operaciones en el mercado inmobiliario, este año sí hicimos algunas recomendaciones en términos del mercado inmobiliario urbano. Sigo pensando que la inversión en términos de mercado inmobiliario rural no es algo aconsejable, porque la tasa de retorno en términos de recuperación de la inversión por hectárea me parece tremendamente mala, digamos. Es decir, la recuperación de la inversión se mide en más de 20, 30, 40 años. Creo que claramente existen muchas mejores operaciones para hacer en términos de inversión que comprar una hectárea rural en cualquier lugar de la Argentina. Yo no recomendaría esa operación. Bueno, creo que hemos canalizado todas las consultas y comentarios que han venido por distintas vías. Acá te agradecen por el compromiso, por tu claridad. Y describen tus charlas como muy valiosas, Carlos, coincido. Tuviste 137 personas en la sala, así que has dado una conferencia a sala llena. Les cuento que el 30 de diciembre tenemos la charla de clima, que va a estar la de impuesto a la riqueza, si hay novedades, que es también inminente, y que con Carlos vamos a retomar contacto en febrero. A ver si se suma algo más. Impecable como siempre, muchas gracias, gracias muy clara. Bueno, gracias a ustedes por sumarse, un cariño enorme. Carlos, esperamos que tengas unas hermosas vacaciones. Bueno, gracias, igual para ustedes. Cuídate mucho y bueno, atendé el WhatsApp si tenemos alguna crisis y te necesitamos. A ver si hay alguna pregunta más. Bueno, nada, te saludan, te agradecen y te felicitan. Así. Muy bien, si alguien me quiere visitar,
Voy a estar en Calamuchita, en Villa General Belgrano. Perfecto, espera la horda. Bueno, bárbaro. Bueno, Muy gracias bien, a buenas todos. noches. Un beso Feliz grande. fin de año. Igualmente. luego. Chau, chau.